Y hermanos queridos, una vez más, feliz sábado para todos. Agradecemos a Dios. Yo creo que ¿cuántos están agradecidos a Dios? Amén. Todos estamos agradecidos a Dios porque cuando ayer se ocultaba el sol, yo creo que todos nos reunimos, cada uno en sus hogares, porque terminó la lista y ahora en el nuevo año, con la ayuda de Dios, nuevamente nos reuniremos para seguir como venimos en los hogares. Pero donde nos reunimos, cada uno en sus hogares, ayer en la tarde, yo creo que todas las familias agradecieron al Señor, porque nos permitió en su gracia entrar en el último sábado de este 2022. Algunos con sentimientos encontrados, como nosotros, porque bueno, mi Dios llamó al descanso a mi madre, por alguna buena razón el Señor la llamó al descanso. Y nos resta una esperanza, una promesa maravillosa que el Señor la ha de llamar a la vida en el momento cuando Él vuelva por segunda vez. Amén. Pero querido, es motivo de agradecer al Señor. Yo no sé cuántos de nosotros le venimos haciendo un seguimiento al calendario profético, pero dentro del seguimiento que le vamos haciendo al calendario profético, llegamos a la conclusión de que esto se está terminando. Y el sábado pasado meditábamos en 2 de Pedro 1:19. No me voy a cansar de repetir ese versículo, porque es un versículo que debemos tenerlo presente en nuestros corazones. Vengan jóvenes, que aquí hay sillas. Ven, Kimberly, aquí hay sillas y aquí de este lado también. Todavía queda lugar. Ángel. 2 de Pedro 1:19 nos dice que tenemos la palabra profética como más segura. O sea, el Señor no nos está diciendo a nosotros que tenemos algo que no es tan seguro. Por aquí había una silla que estaba partida, ¿cierto? Y dijimos que la ponemos doble. ¿Por qué la ponemos doble? Para podernos sentir más seguros. ¿Ok? Cuando no la ponemos doble, ¿cómo está la silla? Está un poco insegura. No sé, porque cuando organizamos la silla no me fijé exactamente dónde estaba la... Bueno, menos mal que la hermana Carmen es de buena contextura, no es pesada, así que ahí vamos bien. Pero la silla, como está partida, no es segura. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros tenemos una palabra profética. No nos dice que es segura, nos dice que es la más segura. Entonces, esto debe despertar en nosotros la atención para entender que no es cualquier cosa lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Nostradamus la tiró a pegar. Y leía hoy en la mañana, cuando hacía la meditación, terminando de organizar la actividad de hoy, el Señor me perturbó desde las 3 de la mañana. No pude dormir más. Y leía que Satanás inclusive pone en las mentes aún de los estudiosos de la palabra y les pone a creer lo que él quiere que ellos crean. Y les da revelaciones. Ahora, queridos, el diablo está usando falsos profetas. El diablo está usando falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores, para hacerle creer a la gente lo que ellos quieren que crea. La gente se molesta cuando usted le dice lo que es verdad. Cuando usted dice la verdad, entonces la gente se incomoda. Porque usted está diciéndole algo que le duele. Cuando usted le toca un ídolo al ser humano, el ser humano le duele ese ídolo. Yo me imagino a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tratando de darle un pañito de agua tibia allá al sinvergüenza aquel.
Y Juan el Bautista dice, no le voy a decir nada porque este es el tetrarca, este es el personaje aquí que más manda. Y si yo le digo algo me pueden encarcelar. Y Juan el Bautista se quedó calladito. ¿Cierto? No, Juan el Bautista no se quedó callado. Lo denunció. Juan el Bautista, ¿qué hizo? Lo denunció. Juan el Bautista no puede denunciarnos. Juan el Bautista, el Señor lo llevó a preparar el camino para la primera venida del Señor y Juan el Bautista tuvo que hablar con un mensaje directo. ¿Y cómo fue el mensaje de Elías? Vámonos un poquito al Antiguo Testamento. Hermanos, el mensaje de Elías fue directo. Y cuando se encuentra con el delincuente de acá, ¿qué sucedió? El delincuente de acá le dice, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Eres el alborotador del pueblo. ¿Y qué le dijo Elías? A ver, hermano. Es que así trabaja el diablo. Ahora Elías dice, no, es que no soy yo el que perturbo a Israel, eres tú, porque te has alejado de la ley del Señor, y por haberte alejado de la ley del Señor, las cosas están como están. Cada episodio en la palabra profética más segura, que el mundo, el individuo, la iglesia, se aleja del mandamiento del Señor, vienen problemas. Vienen problemas. Y queridos, Elías dio un mensaje directo. Juan el Bautista dio un mensaje directo. ¿Y a qué nos está llamando el Señor hoy? ¿Somos quiénes? ¿Los Elías modernos o no somos los Elías modernos? Al menos somos llamados a ser los Elías modernos. Los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor nos está mandando a dar a la trompeta el sonido que hay que darle. Eso está llamando al Señor. Ahora, queridos, hay una maldición proferida contra nosotros como creyentes si hacemos indolentemente la obra del Señor. Venga, Sergio Daniel, aquí hay puestos. Todavía quedan 5 sillas más, que 5, 6, 7 y lo poquito. Venga, Amy. Dice el registro sagrado, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Wow. Cuando yo leo ese versículo me hace temblar. Porque el registro dice que hay una maldición contra el que haga indolentemente la obra de Jehová. Pero cuando me voy al testimonio, y la mensajera del Señor dice que el pecado de un pastor, de un dirigente, es 10 veces mayor que el de un miembro común, esto me hace temblar más. Entonces, ¿cómo el hermano Eliezer puede callarse y no decir o no darle a la trompeta el sonido certero que tenga que dar? Yo me preocupo. Primero porque dice que tengo que preocuparme por mi salvación, con temor y con temblor. Pero me preocupo por la familia, me preocupo por la hermandad, me preocupo por los jóvenes. Y miren, ninguna disciplina al momento parece buena. Yo cuando tenía la edad de 12, 13 años, mami me pegaba todos los días. Pero lo que me daba mami no me dolía, pero cuando papi me pegaba que era por allá, cada cuánto, yo creo que papi las puede contar. Pues papi casi no nos pegaba. Pero cuando papi nos pegaba, ahí nosotros, ya ahí dolía el palo. Ahí no. Agarramos unos 3 meses. Sí, de verdad, nos agarramos el hilo, ¿ves? Ahora el hilo, ¿no? Es que nos quedábamos derechitos. Pero mami nos decía, quieto potro, me decía a mí, quieto potro. Pues yo le corría y yo no me corro porque te voy a mamá. Y me daba. Sí me dolía, pero miren, ninguna disciplina al momento parece saludable. Yo les contaba la experiencia el sábado pasado. Esta semana me escribe otra joven. Me dice, ay, pastor, cuánto lo extrañamos aquí en el campamento. Quiero que sepa que escuché otro testimonio de fulanita. Fulanita, esa muchacha que usted llegó y le repitió y le repitió y le repitió y le dijo tantas cosas allá en el campamento. Hoy es una dirigente de iglesia en el estado Bolívar. Yo, bueno, bendito sea Dios. Amén. Porque aunque la disciplina al momento parece chocante,
el Espíritu Santo ha de trabajar en el corazón de los jóvenes por tanto repetirle, por tanto machacarle. Mire, si mi mamá y mi papá no me hubiesen machacado tantas cosas, yo no sé qué sería en mi vida hoy. Pero quiero que sepa que yo era la manzana podrida de la iglesia. Porque una hermana una oportunidad dijo, esos hijos de Romero son unos dañados. Dígame ese flacuchento, pues yo era flaquito. Y la hermana dijo, ese flacuchento, ese no, se va derechito para allá para el... Y hermanos, a la edad de 35 años, un día se me acercó esa hermana ya mayor y se me sienta a un lado en una actividad de congreso de unión. Me dice, esa hermana, hermano, yo quiero pedirle perdón a usted, porque ya le he pedido perdón al Señor. Y hermana, ¿y eso por qué? Hermana, hijo, porque cuando usted tenía 13, 14 años, yo dije ante un grupo de hermanos que usted era la manzana podrida y que usted no iba a servir para nada, que usted le iba a servir era al diablo. Y cuando lo vi predicando allá al frente, y lo veo predicando allá al frente, yo le doy la gloria al Señor. Pero no quiero irme al descanso sin antes pedirle perdón por las palabras que yo le dije. Que yo dije, porque ella nunca me las dijo a mí. Bueno, yo dije, hermana, a esta altura de juego, yo no te guardo rencor, yo no sabía nada de lo que tú dijiste. Solo te aprecio en el Señor. Pero ¿saben qué es bonito? Cuando se para un dirigente de iglesia y nos dice las verdades como verdades. Porque en algún momento nos hacen reflexionar. Sí, a lo mejor el hermano Eliezer, hoy Eliezer, el Irving de aquel entonces, agarraba el papel higiénico en los baños de la iglesia, los mojaba y los tiraba contra el techo del baño de la iglesia. Y cuando entraba el diácono, la diaconisa, veía el poco de papeles allá. Claro, por presión, porque a veces te juntas con gente que no es la adecuada. Y había muchachos en la iglesia que hoy no están en la iglesia. Pero mi papá me decía, mira, esos muchachitos no son una buena influencia, no son una buena junta. Y mi mamá me decía, no son una buena influencia, no son una buena junta. Y yo seguía con ellos. Pero nuevamente papi y mami repetían lo mismo. Hasta que de tanto repetir, ¿qué pasó? No, yo creo que tienen razón, porque cada vez es más fuerte la cosa. Venga, que aquí quedan sillas todavía. Venga, Jeremías, venga, Génesis. Aquí hay una, que hay otra, y hay otra, y ahí hay otra. Y queda el banco todavía. Pero aquí hay sillas cómodas todavía. Queridos, la repetición constante de una misma cosa nos va a impulsar a una acción. Ojo con lo que estoy diciendo y lo que está diciendo la hermana Ruth, y ella lo sabe como docente. Los docentes saben dentro de los métodos de pedagogía moderna que la repetición constante de una cosa impulsa una acción, buena o mala. Viaje de aquí a Caracas y a lo largo de toda la vía usted veía en la Venezuela de antier, porque ahora ni eso existe, usted veía vallas publicitarias, Coca-Cola, 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 y el ómnibus se paraba llegando allá a la encrucijada, en el cruce o allá en Carabobo, cuando entraba. ¿Y qué es la gente cuando se bajaba del ómnibus? ¿Qué es lo primero que pedía la gente cuando llegaba allá al mostrador? Autobús. Dame una Coca-Cola. Okay. Autobús aquí en Venezuela. El autobús. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Y la gente qué hacía? Compraba una Coca-Cola. A ver, hermano Arturo, siéntate aquí. Siéntate aquí. Hermana Beatriz, siéntate allá. Hermano Edison, dale un ladito allá para que los esposos se sienten juntos. Y eso. Perfecto. La repetición constante de una misma cosa, ¿qué hace? Impulsa a una acción, buena o mala. Cuando el Señor Jesús en la palabra repite y en las áreas proféticas repite y repite varias veces una misma cosa, es porque algo importante quiere el Señor fijar en nuestra mente y en nuestro corazón.
Y lo que quiero que veamos en esta hora, porque ya leímos segunda de Pedro, el Señor dice que tenemos la palabra profética más segura. Pero ¿cómo sigue diciendo el versículo? A la cual hacéis bien en estar como atentos. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos. Hacemos bien en estar atentos porque ¿qué es para nosotros esa palabra? Es una antorcha. El hermano Eduardo puede saber bien lo que es una antorcha, porque cuando el sábado en la noche yo subía con ellos hasta el chalet, el hermano, la hija le mandó una linterna de Estados Unidos que cuando él la prende, eso es una antorcha que alumbra toda la carretera. Es como las luces de las motos de los muchachos. Cuando prenden esas luces uno ve que alumbra completamente. Bueno, ahora la palabra dice que es la palabra profética más segura y es una antorcha que nos alumbra en medio de este mundo. Hagamos un balance rapidito aquí de este 2022 que hoy se muere. Hoy termina. Y gloria a Dios porque nos está regalando este bendito sábado. Terminamos con el último día del año, sábado, donde algunos historiadores dicen que en el último sábado, cuando caía sábado, el último día del año, algunos cristianos se reunían y esa noche pasaban en vigilia, estudiando la palabra. Y el día siguiente seguían en vigilia. Trataban de esas 24 horas regalárselas completamente al Señor. Porque ellos decían, por si en algún sábado del año le robamos algunos minutos o algo al Señor. Imagínense, hermanos. Y yo decía, bueno, Señor, por alguna buena razón tú estás permitiendo que yo me despierte a las 3 de la mañana. Porque no sé cuántos minutos, cuántas horas le pude haber robado al Señor en este 2022. Pero gloria a Dios que estamos acá reunidos, hermanos. Que el Señor nos está regalando esta bonita oportunidad de estar hoy sábado, 31 de diciembre, con vida, enteritos acá, glorificando el nombre del Señor. Con sentimientos encontrados, como dije al inicio. En el caso nuestro como familia. Hoy está mi padre acá, no está mi madre. No es fácil, pero con una bendita esperanza. Y la esperanza, dijo el apóstol, no avergüenza. Porque es una esperanza bienaventurada. Pero ¿cuántas personas ayer en la tarde iban muertas en Estados Unidos por 20 grados bajo cero? 30 grados bajo cero en otro lugar. Queridos, hay regiones donde están menos 53 grados y es espantoso. Las imágenes que yo pude ver ayer en la tarde me dejaban sorprendido cuando los perritos se quedaron así, congelados. Vacas congeladas, caballos congelados. Y la gente acusando a Dios por esto. Pero nadie sabe, y yo lo dije por el grupo, creo que fue por varios de los grupos, posteé una cita de la mensajera del Señor, donde, hermanos queridos, hermana Guay dice que cuando los Estados Unidos se vaya separando de la justicia y se vaya separando de la ley de Dios, las calamidades que vienen sobre esa nación van a ser terribles. Y yo posteé, no viene nada fácil para los Estados Unidos, porque cuando la Nancy Pelosi se puso muy sonriente con el delincuente que tienen como presidente y firmaron una ley federal apoyando matrimonios igualitarios, hermanos, Estados Unidos firmó su sentencia de muerte, por así decirlo. No viene nada fácil para el mundo, pero para los Estados Unidos vienen problemas muy dificultosos. Pues yo reitero, A.T. Jones dijo, llegará el día en que todo adventista deseará desde el fondo de su corazón no estar en los Estados Unidos. No le huya a la crisis. Los venezolanos tenemos una maestría en crisis, que pronto llegará a las otras naciones. Y cuando las otras naciones ya estén en crisis, el venezolano y el adventista venezolano, si ha sido fiel, ya ha tenido una maestría en lo que viene para toda la tierra. Porque este fue el tubo de ensayo. Y lo dije siempre por las redes.
Venezuela fue el tubo de ensayo del sistema papal y sigue siendo el tubo de ensayo del sistema papal. El Papa Negro es venezolano y ustedes lo saben. El Papa Negro es venezolano, no es porque es negro de color, siempre hablan de que viene un Papa Negro. Ellos mismos, dentro del mundo católico, se llama el Papa Negro al director, al presidente de los jesuitas. Y qué cosa tremenda, es un venezolano. Y ese venezolano está por encima de Bergoglio. La orden de Jesús, de los jesuitas, comanda a Bergoglio, siendo el Papa la cabeza visible ante el mundo. ¿Por qué? Porque el Papa es jesuita y el Papa tiene que estar sujeto a su máximo líder dentro de la orden de los jesuitas. O sea que un venezolano es el que lidera el sistema papal en el mundo. ¿Por qué no hacen nada por Venezuela? Porque ellos están ensayando con esta nación. Y el caos que hay ahora en esta nación viene para toda la tierra. Hermanos queridos, no nos dejemos engañar. El registro sagrado, la palabra profética más segura, que nos dice, el mal irá ¿de dónde? De nación en nación. Y grande tempestad se levantará ¿de dónde? Los confines de la tierra. De los confines de la tierra. Si empezó en Venezuela, usted no crea que huyéndole de Venezuela usted va a estar mejor en otro lugar. Se viene duro, se viene difícil. Y si nuestras vidas no están escondidas con Cristo en Dios, queridos, tenga usted por seguro que va a estar en problemas. Ojalá sea en el plan de Dios. Y ustedes saben cuál es el plan de Dios. No voy a hablar de eso acá, pero como estamos grabando, porque hay hermanos que están pidiendo que por favor el último mensaje de este fin de año que íbamos a dar acá lo grabáramos. El mensaje del Señor es que tenemos que estar fuera de las ciudades. Ya lo hemos dicho al cansancio. Fuera de las ciudades el mensaje que el Señor me ha estado dando. Hagamos un balance. Miren cómo está Europa. Miren cómo está cada lugar de los rincones del planeta y todo el acontecer profético que se ha venido desarrollando. ¿Qué nos está diciendo? Mi hermana Guay dice, oímos los pasos de un Dios que se acerca. Ahora la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es nuestra más urgente necesidad? ¿Qué cosa es la que estamos necesitando con más anhelo, con más fervor? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Y cuáles fueron nuestras prioridades en este 2022? Es el balance que tenemos que sacar. Hay una cita de la mensajera del Señor que está en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 141, y habla de la mayor y más urgente de todas las necesidades. El ser humano está necesitando abrigo. Lo máximo que yo he estado es 15 bajo cero y es espantoso. Puedes apenas salir un momentito afuera y correr adentro nuevamente. La gente está necesitando abrigo, está necesitando calefacción. Una nación primermundista como Norteamérica y que estén en lugares racionando la energía eléctrica, eso es de pensar. Y nosotros nos quejamos porque no hacían cortes eléctricos aquí. Pero hay lugares en Europa donde están racionando la luz ahora. No hay gasolina en el estado Trujillo, es lo que decían ayer en la tarde. La gasolina que hay es la que hay hasta hoy. Ya será para el año que viene. 31 no va a haber gasolina. No sé si es mentira o es verdad, pero sé que por experiencia propia esta semana fue terrible, ¿no, hermano Arturo? Bajamos con las motos, huyeron las motos, es más fácil de echar gasolina. Con las motos es más fácil de echar gasolina. La gran cantidad de delincuentes que se meten y dan la vuelta y tienen todo el mercado acaparado. Los que somos cristianitos nos quedamos rezagados. Las autoridades son puestas por Dios. Vas y hablas con las autoridades, pero las autoridades están corrompidas.
Pero así también como muchos están corrompidos, Dios tiene otros que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero no está fácil. El mundo está loco. Una demencia, dice la sierva, se ha apoderado de hombres y mujeres. Hay necesidad de abrigo, de casa, de vivienda. Sí, hay mucha necesidad en todas las áreas. Pero hay una necesidad mayor que todas esas, que cada uno de nosotros la necesitamos. Y quiero leerla porque dice la mensajera en la página 141, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. ¿Y cuál será la verdadera piedad? ¿Cuál será el reavivamiento que necesitamos? Esto se está terminando. Esto se está terminando. Y si es la mayor y más urgente necesidad del reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio, entonces tenemos que procurarlo con lo más profundo de nuestro corazón. Cuando usted lee todo ese capítulo, usted queda sorprendido. Yo quiero leer nada más en la siguiente 7 páginas más, donde nuevamente la mensajera habla de lo que significa el reavivamiento. Y dice, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Necesitamos renovarnos. ¿Y cuándo necesitamos renovarnos? Cuando usted renueva algo es porque está como viejo. Porque está viejo, porque está deteriorado, porque necesita la restauración. Y nosotros necesitamos una renovación en la vida espiritual. Una renovación de la facultad de la mente y del corazón. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué cosa le estamos siendo fiel? ¿A qué cosa le estamos siendo fiel? ¿Qué cosa es lo prioritario y fue lo prioritario en el 2022 para nosotros? ¿El comercio? ¿Las redes sociales? ¿Los dólares? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa fue lo prioritario? Porque la más urgente de todas las necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. Y luego dice que debe haber una renovación en la vida espiritual. Luego dice que debe haber una renovación de la facultad de la mente y del corazón. El corazón de Eliezer necesita ser renovado. Y el corazón de cada uno de nosotros necesita ser renovado. Pero dice también que debe haber una resurrección de la muerte espiritual. ¿Sabe qué dice la mensajera del Señor? Y hay una cita que me deja pero sorprendido cuando habla de los jóvenes. Pero ¿saben qué dice la sierva hablando de una resurrección de la vida espiritual? Dice que estamos tan desprovistos de rocío como las montañas de Gilboa donde nunca llueve. ¿Qué cosa ha sido lo prioritario en este 2022 para nosotros? Hagamos un paréntesis. Hagamos una evaluación cada uno. Y si tenemos la palabra profética más segura, evaluemos dónde nos encontramos hoy en la historia profética. ¿Dónde nos encontramos? Si empezamos, aquí tengo el señalador que me facilitó la hermana Olinda, todavía sigue por aquí hermana Olinda. Si empezamos con Daniel 2, ya dijimos, si no está Tiaguito aquí, porque Tiaguito estaba ese día muy atento cuando estudiamos Daniel 2 allá en casa del hermano Manuel. Interesante el niño de David de Carlos. ¿Cómo? ¿Qué niño? Me fascina, Dios lo bendiga. Porque el niño es un niño que a su corta edad
cómo se mete en la palabra, cómo se mete en la profecía, ¿no? El niño estaba atento cuando explicamos Daniel 2 y él estaba allí en silencio total, solo miraba y solo atendía. Y cuando yo me venía, aquel niño vino con aquel gozo, con aquellos ojitos tan tiernitos y me dio la mano y me dijo, chao hermano Irving, pero con aquella mirada, aquel niño me decía, hermano, cuán agradecido estoy. Por eso que usted acaba de presentar. Y miren, por niños como ese, les digo para la gloria del Señor, me siento inspirado a seguir presentando la palabra. Amén. Porque hay jóvenes que cuando usted presenta la palabra están allí, presentes. Y queridos, no estamos más aquí en la cabeza de oro. Ya Babilonia no existe en nuestro escenario. Y si tenemos la palabra profética más segura, debemos creer que no estamos más acá. No estamos ni en los medos y persas. No estamos más en Grecia, no estamos en la Roma imperial, la Roma de los Césares se terminó. La extensión de la Roma llegó a los dedos de los pies. Y es allí donde estamos hoy en la historia profética. Decía una de las niñas, me inspiran las niñas del hermano Enoch y de la hermana Karen. Cuando la niña me dice, ay hermano, ¿por qué terminó tan rápido? Y me recuerdo, llegué a una iglesia, jóvenes de 16, 17 años, y había uno irreverente al fondo. Cuando llegaron las 12:05 me hacía así. Se fue al fondo y desde el fondo me hacía así. Como que mira, se acabó el tiempo, corta. Hacían así. Otros hacían así. El tiempo es del Señor. Gloria a Dios que aquí no tenemos problemas con el tiempo. Trataré en la gracia de Dios de terminar al mediodía. Pero aquí no tenemos problemas con el tiempo. Y en Uruguay no tuvimos problemas con el tiempo. Nos salimos de los esquemas. Para glorificar el nombre del Señor, a veces hay que salirse de los esquemas. Inclusive los esquemas pedagógicos. Porque aquí las docentes que están acá, yo sé que a ver si son 45 minutos la hora académica, y los docentes que están acá a ver si son 45 minutos y hasta ahí también, porque ya después el cuerpo no da sueño. No, hay gente que viene con sueños desde que llegó. Eso no es así. Pero queridos, la historia profética nos dice que no estamos más en ninguno de los escenarios de acá, sino en los pies de esa imagen. Y si es la palabra profética más segura, no podemos salirnos del esquema profético que dejó el Señor. Y lo que ustedes están viendo aquí es un facsímil del diagrama original del año 1843. Son los pilares fundamentales históricos del adventismo. Cualquier cosa fuera de lo que el Señor ha dejado establecido, sea anatema. La mensajera del Señor dice, ni una clavija de lo que está establecido ha de moverse. Ay, queridos, y qué tremendo cómo el sistema moderno del adventismo está removiendo toda la plataforma. Remover un solo alfiler, otra cita, dice, ni un alfiler de lo que está establecido ha de moverse. Y mover una clavija de lo que el Señor ha dejado establecido es entrar en problemas. ¿Dónde estamos en la historia profética? Queridos, todas las profecías del tiempo están cumplidas. Los 2520 días, los 2320 días, todos están cumplidos. Los 1290, los 1335, los 1290, los 1260, todas las profecías de tiempo están cumplidas. ¿Dónde estamos entonces en la historia profética? ¿Cuánto tiempo pensamos nosotros estar acá? El sistema de gobierno venezolano que tenemos se blindó para 200 años. Así lo dijo el difunto Chávez. Digo, nosotros nos hemos blindado para 200 años. No sé, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes, lo dice Daniel 2. Dios tiene el control. Pero sí les puedo decir que hay gente que se planifica para 10, para 20, para 30, para 40, para 50 años. Hay que hacer planificación. Dios trabaja con orden.
Dios no trabaja con un desorden, Dios tiene una agenda. Pero ¿saben qué bueno es Dios? Que Dios nos dejó esa agenda para que nosotros la tengamos presente. Y esa agenda es la palabra profética más segura. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no abrimos la agenda de Dios. El ser humano no quiere abrir la agenda de Dios. ¿Y saben por qué no abren la agenda? Porque resulta que Satanás llegó y se inventó un plan. Yo lo dije el sábado. Y Satanás entonces ahora, el apóstol nos dice, redimamos el tiempo, administremos el tiempo, porque los días son malos. Y Satanás nos roba el tiempo. Satanás nos quiere ver en las colas para gasolina. Satanás nos quiere ver metidos en las redes. Satanás nos quiere ver envueltos en la rutina del día a día, porque envueltos en la rutina pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero envueltos en la rutina nos vamos a quedar. ¿Cómo estaba la gente antes del diluvio? ¿Cómo estaba la gente antes del diluvio? Ahora, ¿casarse es malo? No, casarse no es malo. Pero el problema es que el ser humano en los días antes del diluvio estaba envuelto en la rutina. Afanados. ¿Cómo estaba Marta? Hermanos, Marta estaba afanada en los quehaceres de la vida. Y ahora, ¿será que es malo estar afanado en los quehaceres de la vida? Hay cosas que hacer, hay que cocinar o no hay que cocinar. Sí. Claro. Hay que ir a agarrar mandarina o hay que agarrar mandarina. Hay que ir a vender o no hay que ir a vender. Hay que hacerlo. Porque el mismo Señor dijo trabajar mientras el día dura. Pues viene la noche. Ahora, queridos, ¿Hay que casarse o no hay que casarse? ¿están preocupados los jóvenes por casarse? Karen y Gene le encendieron el ánimo de casarse a los muchachos. Arturo y Gabriel le encendieron el ánimo a los muchachos. Bueno, bendito sea Dios. Siempre, y cuando lo hagan, siempre en el Señor, ¿no? Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en el Señor. Cuando las cosas se hacen en el Señor, todo marcha bien. Ahora, queridos, Marta estaba afanada. María, ¿qué pasó con María? María era la mejor parte. El problema es cuando nosotros descuidamos la buena parte por los afanes de este mundo, por las cosas que nos están llamando la atención de este mundo. Y esto se está terminando porque estamos justamente aquí. Decía la niña, vuelvo y reitero, la niña de la hermana Karen y el hermano Perrocal. ¿Cómo decía la niña ya del hermano Graterol ese sábado en la tarde? La niña decía, hermano Irving, estamos en la mugre de las uñas de esa. Y eso lo decía la hermana Angelita. La hermana Ángela, la mamá del hermano Ángel. Ella siempre decía, yo recuerdo cuando estaba un muchacho, y ella decía, hermano, ¿por qué estamos en la mugre de las uñas de esa estatua? Y es una realidad. Una realidad. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos alcanzar ese reavivamiento? Y quiero leer aquí las citas para todos, y en especial para los jóvenes, porque Testimonios para Ministros, en la página 111, dice la mensajera del Señor, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente. No hemos entendido. Porque si venir los sábados a la iglesia y venir por venir, creemos que es suficiente, no tenemos la experiencia que tenemos que tener. Si usted todavía tiene problemas para comulgar con Dios,
en oración, en ayuno y en estudio de la palabra, entonces aquí estamos en el problema. No hemos entendido la palabra profética más segura. Necesitamos entender la palabra profética. No hemos entendido los libros de Daniel y Apocalipsis. Cuando sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Cuando usted estudia las profecías de Daniel y Apocalipsis, usted está estudiando a Cristo. Y usted está entendiendo el carácter de Cristo. Por eso necesitamos estudiar las profecías. Hay otra cita interesante. Cuando como pueblo, página 110 del mismo libro, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, hablando del libro de Apocalipsis, lo que significa el Apocalipsis para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña a pesar del mandato que le fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Necesitamos meternos en esto. Necesitamos pasar horas en esto. Comprender plenamente, y lo que no entendía, cuando los pioneros no entendían esto, dice que pasaban horas en ayuno, en oración, de rodillas, noches en vigilia, para entender estas verdades. Y nosotros nos cansamos rapidito. Yo me imagino a Jaime White, Elena White, José Benz, pasando noches enteras para nosotros tener estas palabras proféticas. Necesitamos con urgencia un reavivamiento de la verdadera piedad. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias. Y muchos más creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Y Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 103, termina este párrafo diciendo de la siguiente manera: al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado, ojo con esta cita, porque miren cómo Satanás ha cegado la mente de muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. El diablo le ha presentado cegueras a muchos. Y han buscado la excusa para no entender el Apocalipsis. Vamos a ver cómo nos va ahorita en enero, con los miércoles de reunión, con la ayuda de Dios, a ver si seguimos con el Apocalipsis, a ver si entendemos el carácter de Jesús en el Apocalipsis. Pero Satanás dice que ha cegado la mente de muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. Dije yo hace 2 meses, 3 meses acá, me dijo una persona en Uruguay: hábleme de todo menos del Apocalipsis. Ese libro le tengo miedo. El diablo nos está presentando excusas, el diablo nos está envolviendo, el diablo nos tiene enredado. ¿Cuánto estudiamos el Apocalipsis esta semana? Y Eliezer es machacoso, pero ¿cuántos vieron el Facebook esta semana? ¿Se fijan?
¿cómo nos llamarían si cuando llegaron allá a Antioquia, porque fue la primera vez que los llamaron cristianos, ¿por qué los llamaron cristianos? Lo que hacían era hablar de Cristo. Y Cristo, y Cristo, y gloria a Dios, y Cristo. Y tenían a Cristo entronizado en el corazón. Y entonces, respectivamente, no es que le llamaron el nombre de cristiano porque era bonito. Lo llamaron porque estos, puro hablando de Cristo, los cristianos. Y los llamaron cristianos. Pero nos gustó el nombre, cristianos, bendito sea Dios. Porque hablaban de Cristo. Ahora el Señor me está llamando a nosotros a que el Señor se intronice en nuestro ser de tal manera que nosotros podamos hablar de Cristo. ¿Dónde estamos en la historia profética? Vamos a analizar la historia profética y dentro de esta necesidad necesitamos adentrarnos en este libro. Necesitamos entender a Daniel. Siempre he dicho, cuando usted se ubica en el capítulo 11 de Daniel, hermanos, son 4 versículos que nos dictan de la gloria. Son 45 versículos del capítulo 11 y todos los versículos están cumplidos. Solamente casi que sí, 4 versículos, porque ya el 45, el 41 está casi cumplido. Y por donde usted lo mire, usted sabe que estamos en la recta final. Y yo quisiera que analicemos un poquito y vamos a ubicarnos en el Salmo 90, porque el cómputo de Dios no es nuestro cómputo. Sin embargo, el Señor nos ha permitido en su gracia, por su Santo Espíritu, que nosotros podamos entender estas verdades. Y vuelvo a reitero, Dios trabaja con una agenda. El desordenado aquí es Eliezer, que no tiene todavía la agenda del 2023, porque tenemos que trabajar con una agenda. Que hay momentos que tendremos que salirnos de los esquemas, como en el caso de Nínive. El Señor también se salió de los esquemas. ¿Tenía que ser destruido Nínive, sí o no? Iba a ser destruido. ¿Y qué pasó con la gente de Nínive? Se volvió al Señor. Y cuando Nínive se volvió al Señor, ¿qué tuvo que hacer el Señor? ¿El Señor tuvo misericordia? ¿Y perdonó la destrucción de esa ciudad? ¿Trabaja Dios con una agenda? Sí. 2300 años, un esquema profético. 2520 años, un esquema profético. 1260 días o años, un esquema profético. 1335 de Daniel, 1290. Queridos, Dios trabajó con una agenda. Por eso cuando usted lee el registro sagrado, dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tenía una agenda donde tenía que venir a nacer su Hijo. Y nació su Hijo. Luego Dios tenía una agenda donde su Hijo iba a morir. Creo que el hermano Ángel habló un poco de eso en uno de los días cuando estuve de vacaciones, en julio, acá. Pero vamos a refrescar un poquito la memoria de la semana profética. Y dentro de esta semana profética vamos a ubicarnos en el libro de Salmos, porque quiero que podamos entender lo que dice el versículo 4. Yo quiero entenderlo y voy a tratar de entenderlo y ustedes me van a ayudar a entenderlo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. No sé cómo entienden ustedes este versículo. Pero para Dios un día es como ¿cuánto? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Vamos a buscar otro sustento bíblico porque no nos podemos quedar con un solo versículo. Vamos al libro de Segunda de Pedro, porque ya leímos en el Antiguo Testamento un versículo, versículo 4 del Salmo 90. Ahora ubiquémonos en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, y dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, en el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis que un día delante del Señor es como ¿cuánto? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Encontramos dos versículos interesantes dentro del esquema bíblico que nos dicen
que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Los científicos de hoy dicen que la Tierra tiene millones y millones de años. Hay religiones que dicen que Dios creó la Tierra en 6000 años. Pero nosotros creemos que Dios, por la palabra de su boca, creó al mundo ¿en cuánto? En 6 días y reposó en el séptimo día. Quiere decir que ahí Dios creó también la semana. Por eso Hitler fracasó. Hitler fracasa cuando quiere crear una semana de 10 días. Y puso una semana de 10 días y no le funcionó. Dijo, ¿cómo voy a alterar el esquema que Dios estableció? Dios en una semana creó al mundo y reposó en el séptimo día. Y ahora el registro sagrado nos dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay una cita de la mensajera del Señor, quiero leerla, que dice lo siguiente, hablando un poquito de los geólogos, de los científicos y de toda esta gente. Dice ella lo siguiente: los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Cuando usted va al registro bíblico, el registro bíblico le va a señalar que la Tierra sencillamente tiene 6000 años. No tiene más. Los geólogos dicen que son millones y millones y millones de años. Pero dice la mensajera del Señor, palabra profética, rechazan el testimonio de la Biblia debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias tomadas de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que se observan desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6000 años de edad. ¿Lo dice la sierva? Leo claramente en la matutina. Ser semejante a Jesús. Hermanos, si la palabra profética más segura nos dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, y que sencillamente la Tierra tiene escasamente 6000 años, ¿cómo creerle a los científicos, a los geólogos, que sencillamente están diciendo que esto tiene millones y millones de años? Esto se está terminando. Y el registro sagrado nos dice claramente que si un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, y que sencillamente en el momento en que Adán inició, entra el pecado en el mundo, empieza el cómputo, encontramos entonces aquí el episodio de la vida de Adán. Y vamos a establecer el año cero acá, aunque el año cero realmente empieza en el año, de acuerdo como lo planifican los historiadores, porque los historiadores empezaban desde por allá de los 700 y empezaban a... O sea, ese es el menos cero. Sí, aquí sería el menos cero, exacto. Aquí sería el menos cero. ¿Ok? ¿Por qué sería el menos cero? Porque la historia, los historiadores dividen la historia en el antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí entonces ponen el año cero para ordenar la cosa. Entonces, del año cero hasta el menos cero, aquí deberían haber ¿cuánto? 4000 años. ¿Ok? Aquí deberían haber 4000 años. De aquí entonces empieza el cómputo desde el cero hasta hoy tenemos año 2022, hasta acá 23. 2023. No, 22. No, 22. Nos faltan. Aquí tenemos 2000 años más, ¿cierto? 2000 años y un poquito más. Y yo que le pongo un poquito más, decía un tío. Y Miguel
él dice que ese menos cero, que le pongan menos 4.000 porque el cero es neutro. Bueno, dejémoslo entonces. Menos 4.000 con automáticamente Menos 4.000 aquí. en Adán. Ah, ok, aquí. Bueno, eso. Ahora, ¿por qué estamos presentando esto? Porque yo quisiera, ojo, y lo voy a decir con toda responsabilidad, aquí no estamos fijando fechas. Aquí estamos analizando los tiempos y las sazones y lo que el Señor ha dejado para nosotros entender la palabra profética. Y para sacar ciertas proyecciones dónde estamos hoy en la historia profética. Porque por ahí alguien acusa al pastor David Gay de decir que estaba fijando algunas fechas. No es así. Aquí estamos sacando algunas proyecciones de lo que es la historia y lo que está revelado. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las secretas le pertenecen al Señor. El día y la hora no lo sabemos. Pero las cosas reveladas, y esto está revelado, nos pertenece a nosotros. Ahora, desde Adán hasta Cristo decimos que tenemos 4.000 años. Entonces, si hay 4.000 años, ¿cuántos días hay allí? Aquí hay 4 días. Aquí me movieron esto para poner un teléfono. No hubo tiempo de cargar el teléfono en la casa. ¿Qué problema? Miren, aquí tenemos 4 días. Domingo. Viene el lunes. Sí, viene el lunes, pero está pegado aquí con otro. Y lunes, tenemos 2.000 años más, aquí hay 2.000 años. Cuando usted va a la historia bíblica, aproximadamente un poquito antes de Noé, hay 2.000 años. ¿Ok? Hasta el diluvio, vamos a poner aquí Noé. Usted tiene aquí 2.000 años. 2.000 años. Tenemos 2 días. Estamos hablando de la semana histórico-profética. Luego de Noé hasta Jesús tendremos entonces martes y miércoles. ¿Ok? Alguien puede preguntarse, dice, bueno, pero este asunto de 2 días más, aquí tenemos 2 días más, 2.000 años, 2.000 años, y luego tenemos el día jueves y el día viernes, hasta donde nosotros estamos hoy en la historia profética. ¿Cómo nosotros sustentamos que hay 4.000 años? Hay una cita de la mensajera del Señor que dice que los 4.000 años llegan hasta aquí, hasta la muerte de Jesús. Yo quiero leerla. Yo quiero leerla, no sean palabras mías. Quiero leer primeros escritos, y dice la mensajera del Señor: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuándo terminan los sacrificios y ofrendas establecidos en el ritual del santuario? Los sacrificios y ofrendas terminan, todo el ritual establecido en el santuario. ¿Dónde termina? Hermanos queridos, La cruz. termina en la cruz. Ahí hay unos ganchitos en uno de los cierrecitos. Termina exactamente en la cruz del Calvario. ¿No será? Termina en la cruz del Calvario. Todos esos sacrificios, todas esas ofrendas. Hay otra cita de la mensajera del Señor. Quiero leer la Mensajes Selectos tomo 1, página 316 y 317. Hablando, dice: Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4.000 años. ¿Qué había hecho Satanás? No, ese se sentía gozoso y pensaba que iba también a hacer el Señor vencer por espacio de más de 4.000 años. Otra cita, hay muchas citas,
Pero solo quiero leer algunas para que ustedes tengan presente que hasta aquí, hasta la muerte de Jesús, la mensajera del Señor habla de 4.000 años. No sé cuántos descargaron la aplicación, pero pueden buscar en la aplicación y pongan la palabra 6.000 en la aplicación de EW Cruiting, los que la tienen allí. Pongan la palabra 6.000 y van a encontrar allí todas las citas que aparecen donde hermana Guay habla que la tierra no va a pasar de 6.000. Son 6.000 años. Y allí viene la intervención divina. Y entonces tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el sábado? ¿El sábado? ¿Qué pasa con el sábado? Bueno, tenemos un sábado que no sale del cómputo divino porque aquí hay 1.000 años más. Y en estos 1.000 años más, el milenio, tenemos acá 1.000 años más, por eso se llama milenio. Vamos a ubicarlo en Apocalipsis 20 para sustentar esto que está aquí en la palabra. Ubíquense en Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis está exactamente lo que acabo de colocar allí en ese sábado. Miren, dice el versículo 1, y vio un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y le ató por ¿cuánto? 1000 años. ¿Qué dice su Biblia? 1000 años. La ató por 1000 años. Acá la ata por ¿cuánto? Por 1000 años. Pero no nos quedamos ahí, vamos a leer un poquito más adelante Apocalipsis. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí hay dos episodios interesantes. Hay dos episodios interesantes. Dentro de estos dos episodios interesantes, en la tierra, Satanás es atado. Pero es atado bajo una cadena de circunstancias. ¿Por qué? Porque hay un episodio donde Jesús aparece por segunda vez y en el momento de la segunda venida, en la segunda venida de Jesús ocurren algunos sucesos interesantes. Previo a la segunda venida de Jesús ocurre una resurrección especial, la resurrección parcial mixta. Es un tema que podemos estudiarlo después. Luego aparece Jesús por segunda vez. ¿Y qué pasa con los que estén vivos, salvos? Van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa con los impíos? Mueren al resplandor de su venida. Entonces, en este espacio de 1000 años, los santos vivos y los resucitados, ¿dónde van a estar? En el cielo. Van a estar en el cielo, o vamos a estar, si somos fieles, en el cielo. Y en el cielo vamos a hacer algunas cosas importantes. Pero Satanás, como no encuentra a quien engañar, queda atado bajo una cadena de circunstancias. Imagínense que dice la mensajera del Señor que Satanás ha sido perseverante desde el principio. Perseverado. Y ha perseverado tanto, pero bajo esa cadena de circunstancias no encuentra a quien engañar. ¿Ok? Satanás no encuentra a quien engañar. Y por eso dice que es atado por 1000 años. Le podemos poner en estos 1000 años, Dios es tan bueno que le ha dado vacaciones al diablo. Estas son las colectivas del diablo. ¿Ok? Le da unas vacaciones. 1000 años de vacaciones. Por 6000 años de maldad, Dios le va a dar todavía 1000 años de vacaciones. Pero no encuentra Trabajó mucho. Trabajó demasiado. Entonces ya el Señor le da también vacaciones. Y dentro de esas vacaciones, del registro sagrado, cuando usted sigue leyendo Apocalipsis, versículo 4 del capítulo 20 dice, y vi tronos, y a los que se sentaron con ellos le fue dado juicio,
y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca ni en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron por Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. 1000 años. Entonces ahora el registro sagrado nos dice que los justos viven y reinan por Cristo en el cielo 1000 años. Ese va a ser el sábado más hermoso que vamos a disfrutar nosotros si somos fieles. Pero ¿dónde estamos entonces en la historia profética? Queridos, entonces quiere decir que nosotros hoy estamos en un viernes a la puesta del sol. La hora 5, ¿Ok? La gracia. a las 11, ¿no? ¿Y qué hacemos a la puesta del sol? ¿Qué hacemos nosotros antes de la puesta del sol? ¿Qué es el día viernes para nosotros? Es el día de la preparación, así lo menciona y así lo señala el registro sagrado. Y el día de la preparación. Día grande del Señor. Y como día de la preparación, ¿a qué nos está invitando el Señor? Hermanos, tenemos que estar preparados. Porque viene el sábado. Si usted no está preparado, entonces usted es transgresor del sábado. Si usted todavía está haciendo las cosas que corresponde para hacerlas en la semana, entonces usted es transgresor. Pero si usted ha tomado la previsión y está preparándose para entrar en el sábado, usted va a estar preparado para cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, cuando Jesús aparezca en su segunda venida, usted y yo vamos a estar preparados. Porque estamos haciendo la preparación para entrar en ese sábado que es los últimos 1000 años. ¿Ok? Un día con él. Un día con Dios. Un día con Dios, lo dice el versículo 5 dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando se cumplen los 1000 años, ocurre otro episodio aquí. Aquí ocurre otro episodio. El Señor resucita a los impíos para darle a cada uno según haya sido su obra. Esta es la segunda muerte. Aquí no hay más oportunidad. Aquí se resucitan, pero para condenación. Hermano, si nosotros somos fieles, nosotros tenemos que resucitar en la resurrección parcial. Y los santos desde Adán que hayan muerto creyendo en el Señor Jesús van a resucitar en el momento cuando Jesús venga por segunda vez. O sea, la resurrección general de los justos. En esa resurrección se levantan los muertos justos desde Adán hasta el fin. O sea que allá sería después del milenio la tercera venida de Jesús. Y aquí sería entonces la tercera venida. Aquí Jesús desciende con la nueva Jerusalén. Satanás ha armado un sindicato con todos los impíos que acaban de resucitar. Y como decía, el versículo 3 dice, y esto es necesario que sea desatado por un poquito de tiempo, por un poco de tiempo, por un breve tiempo, dice otra versión. Entonces en ese breve tiempo, Satanás empieza a armar su revuelta y empieza a decirle a la gente, mira, este me usurpó la ciudad. Aquí viene Jesús en la tercera venida con la nueva Jerusalén. ¿Ok? Jesús viene con la nueva Jerusalén. Y los justos, todos los que estamos con el Señor allá durante los 1000 años, estamos con el Señor. ¿Y qué va a hacer Satanás? Satanás ahora le dice a su gente que tiene engañada aquí, a los impíos que Jesús resucitó para darle su paga. Ahora le dice, mira, este me usurpó la ciudad. Esa ciudad es de nosotros y tenemos que asaltarla como sea. Y se preparan los elementos más terribles, armas de guerra de todas las datas. Magedón.
Y ahí es el clímax del Armagedón. Para Hitler y todo eso. Se levantará Hitler, Nerón, Calígula, todos estos delincuentes. Claro. Los que menciona la mensajera son los que mencionamos. De ahí para adelante no sabemos qué ha dicho el Señor con gente. Hay gente que al final de su carrera puede reclamar al Señor y el Señor lo alcanza allí en ese momento, ¿no? Pero sí, la mensajera dice claramente que se levantará ahí Nerón. La madre de Nerón se levantará allí también. Napoleón. Jezabel acá, se levantan todos estos impíos aquí en este episodio. Judas. ¿Y ahora qué le dice? Le dice Satanás a su gente: mira, me asaltaron la ciudad. Y nosotros los justos estamos allí en la ciudad, descendemos con el Señor. Y cuando viene descendiendo la nueva Jerusalén, el Señor abre un espacio en lo que fue el monte de los olivos y purifica solo ese lugar. Y allí se asienta la nueva Jerusalén. Y cuando queda sentada, se prepara el último asalto contra la ciudad. Somos más que ellos y tenemos más que Cuando Roma, cuando Jerusalén. Y el diablo dice: nosotros somos más. Mira todo este ejército que está aquí. Y allá son 3, 4 los que están allá adentro. Nosotros podemos. Y se preparan los elementos más mortíferos. Yo me imagino ahí las bombas nucleares, todo lo que se va a preparar para lanzar el asalto contra la ciudad de Dios. Pero ¿saben qué dice el registro? ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar ese ataque? El registro dice que un poco de tiempo. Un breve tiempo. Pero como un día es como 1000 años. Pero en tiempos en profecía, un tiempo es un año. Ahora no sé cuánto es un breve tiempo. Habría que sacar una ecuación allí, ¿no? Pero no sabemos cuánto es el breve tiempo. O si era medio tiempo, es medio año. Pero ni siquiera dice ni un tiempo, ni medio tiempo, sino un breve tiempo. Es una generación. Puede ser 3 meses, puede ser 4 meses, puede ser 5 meses. Por ahí está. Y luego el versículo 7 del mismo 20 dice: cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí entonces está el último asalto, la última batalla, el último momento, cuando entonces viene el Armagedón. Y luego dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado sobre él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hermanos queridos, qué cosa terrible es resucitar aquí. Qué cosa terrible será levantarse en este episodio y estar perdidos para siempre. Porque entonces allí entrará la bestia, el falso profeta, Satanás, los reyes y poderosos de la tierra, los grandes, pequeños y ricos y pobres que no aceptaron que sus vidas estuviesen escondidas con Cristo en Dios, y estarán perdidos para siempre. Hay una cita de la mensajera del Señor. Yo quiero leerla. De la mensajera del Señor en el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 509.
Porque entonces aquí no encontramos, en todo esto, encontramos que hasta el episodio que nosotros estamos, tenemos entonces 6.000 años, no más. Bueno, por el cómputo que nosotros sacamos tenemos 6.022 años. No quiero entrar en detalle con esto porque tenemos una cosa interesante que evaluar allí, pero quiero solo leer lo que dice hermana White concerniente, no sé si buscaron lo que tenían el E.W. Griffin. Quiero leer la página 509. Me traje El conflicto de los siglos, que es uno de los libros más odiados por Satanás. Y quiero leer la página 509, lo que dice la mensajera del Señor. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Desde hace cerca de 6.000 años. ¿Qué está diciendo la sierva? Que cerca de esos 6.000 años ha habido una gran controversia, y esa controversia está por terminar porque hoy estamos a una puesta de sol. Y si hay una puesta de sol, para aquellos estudiosos de la profecía, debemos entender que esto se está terminando. Hay gente que acusó a la mensajera del Señor de ser falsa profeta porque dijo que en el año 1888 Jesús pudo haber venido. Y no vino. Entonces, como no vino, ya dicen que es falsa profeta. Pero lo que no entiende el que no estudia la palabra es que ya para esa fecha, año 1888, estábamos en un viernes, en el esquema semanal profético. Y Jesús pudo bien haber venido en el año 1888. ¿Pero qué pasó con el pueblo? No estaba listo. Yo puedo decirle al hermano Eduardo, y él hablamos por teléfono, y dice, nos encontramos el día viernes. En el transcurso del día nos vamos a encontrar en Valera. Yo no le digo, Eduardo. Solo le dije que el viernes nos encontrábamos y en el transcurso del día nos vamos a encontrar. Así que Eduardo llegó a las 7 de la mañana y se puso a esperarme. 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana y no llega. Y entonces hay una aparente demora. Eduardo espera y Eduardo espera, pero el hermano Eliezer no llega. Y hermanos, ¿qué pasa cuando el que espera? Desespera. Y en esa espera muchos han dejado la fe. En esta aparente demora de Jesús, muchos han claudicado, muchos han dejado de luchar y muchos dejaron de ser cristianos. Pero esto se está terminando. Y queridos, estamos a la puerta del sol. 4 de la tarde, 5 de la tarde, no llegaría ese. Llegó a las 6 y pico, 6 y 45, ya casi Eduardo se iba a ir. Y llegó el hermano Eliezer. Hermano Eduardo, hermano, ¿cómo te tardaste tanto? Todo el día te dije, hermano Eduardo, que en el transcurso del día, porque no sabía exactamente qué podía pasar con los terceros que me traían. Ha habido una aparente demora. Pero el registro sagrado nos revela claramente que este conflicto es por 6.000 años. Hay otra cita de la mensajera del Señor en este mismo libro, pero en la página 541. 541. Y miren lo que dice en la 541. Quiero leerlo. Dice, bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde, continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. ¿Dónde empezó la guerra? En el cielo. Y la prosiguió en la tierra por cerca de unos 6.000 años. Nuevamente lo reitera la mensajera del Señor. Otra cita que está en la página 641 de este mismo libro. 641 de este mismo libro. Dice lo siguiente. Quiero leerlo también, para que veamos que hermana hoy habló mucho de este asunto de los 6.000 años. No es algo que no está revelado. Ahora dice ella,
durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. ¿Durante cuánto? Ahora necesito un poquito más tajante. Dice, durante 6.000 años la obra de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto. ¿Qué ha hecho Satanás con este mundo? Hermano, lo ha convertido en un desierto. Pero no solamente ello, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. ¿Qué hizo Satanás? Desoló las ciudades, hizo desastre y ha tenido al ser humano prisionero y no lo suelta. Reo de guerra. Cuando entramos en las redes de Satanás, caemos en sus trampas. ¿Cuánto nos cuesta salir de ellas? Si no es por la gracia y el poder del Espíritu Santo, nunca saldríamos de allí, queridos. Y reitera nuevamente la sierva, y aquí está la cita, nuevamente lo reitera en 4 líneas. Empieza diciendo, durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Y ahora dice, durante 6.000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenían presos. Aún los hijos de Dios han caído presos en la tumba, los hijos de Dios que están en el descanso. Pero como Cristo venció y salió victorioso de la tumba, ahora el Señor llamará de la tumba a los santos dormidos. Gloria a Dios por esto. Amén. Otra cita de la mensajera del Señor, pero ahora en el libro deseado de toda la gente. ¿Me traen los libros rojos? Porque esto es escaso hoy en los campamentos. Alguien me escribía esta semana y me preguntaba por un libro rojo. Pero un libro rojo que decía el poder curativo de la carne asada, y le ponen Elena White. Imagínense usted lo que está haciendo el diablo. A los que nos van a ver en las redes, estos libros rojos son los verdaderos libros de la inspiración divina. Ahora el diablo está haciendo como hizo en los días de Pablo. En los días de Pablo, el apóstol Pablo dijo que no nos dejáramos engañar por cartas, ni por palabra como que si fueran nuestras. En los días de Pablo estaban circulando cartas, como que eran cartas del apóstol Pablo, y no eran cartas del apóstol Pablo. Por eso él escribe una de las epístolas y dice, con mis grandes letras os escribo. Él normalmente siempre firmaba sus cartas. Y Pablo, después que quedó con su problema de visión, para que no se olvidase nunca que la gracia del Señor fue la que lo encontró camino a Damasco, él quedó con una aflicción. Y él escribía con grandes letras. Por eso en una de sus epístolas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero todas las cartas de Pablo iban firmadas con la firma grandotota de Pablo. Y toda la iglesia sabían cuando la firma estaba de Pablo, porque la firma de Pablo era bien grandotota. Y habían cartas que fueron llevadas a los corintios, a los cristianos de Colosa, que no eran cartas de Pablo. Y Pablo dijo, no se dejen convencer por cartas que yo no he escrito. Ahora el diablo está sacando libros que se le están atribuyendo a Elena White y no son de Elena White. Ojo con esto. Pero ¿cómo usted sabe si un libro es de Elena White o no es de Elena White? Porque si lo leemos, escudriñamos la palabra profética segura, entonces no nos vamos a dejar engañar. Pero si nos dejamos llevar por el valor curativo de la carne asada, ay hermano, qué cosa tremenda. Y me escribí esta semana, hermano. Deseado de toda la gente, página 381. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de los 6.000 años. De los 6.000 años, nada, no estamos hablando de nada que no esté escrito dentro del episodio profético bíblico. Dice la mensajera, durante 6.000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Los que estamos en Cristo hemos edificado nuestra fe sobre Cristo. Pero dice, durante 6.000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación. ¿Durante cuánto? Hermano, durante 6.000 años el diablo ha atacado la roca de la salvación.
Atacó a la roca de la eternidad, Cristo Jesús. Pero ha ido atacando en la persona de sus hijos a todos los fieles seguidores del Señor. 1260 años de matanza. Tiempos y la mitad de un tiempo que lo encontramos en el esquema profético. Más de 150 millones de cristianos muertos. Y la sierva dice, durante 6000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Gloria a Dios por esto. Porque aún hasta el último momento de la historia de este planeta, Dios siempre tendrá un remanente. Dios siempre tendrá un residuo. Dios siempre tendrá los pocos de Israel. Dios siempre tendrá los pocos de Israel que mantendrán su fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos queridos, otra cita importante que está en el libro Maranata. En el libro Maranata, en la página 60, hablando también de los 6000 años, y quiero ser reiterativo en esto porque vuelvo y reitero lo que dije al inicio. La repetición constante de una cosa nos impulsa a una acción. Buena o mala. Y el Señor nos está mostrando que esto se está terminando. Que en cualquier momento el Señor va a aparecer en gloria. Que los eventos finales se están desarrollando rápidamente. Y que no estamos en el domingo, no estamos en el lunes, no estamos en el martes, no estamos viviendo en el miércoles, ni siquiera en el jueves. Estamos viviendo un viernes a la puesta del sol. Y un viernes a la puesta del sol va a aparecer entonces en cualquier momento nuestro Salvador en gloria. 6000 años y no más. Y los cómputos de los que están sacando sus proyectos y sus cosas, el mismo diablo también saca sus números. ¿Y por qué la Agenda 2030 del sistema papal con todos los poderosos del planeta? Y ojo con esto que estoy diciendo, y lo digo con toda responsabilidad y sin temor a nada. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y lo dice el registro sagrado, y ha descendido con grande ira. ¿Y por qué sabe que le queda poco tiempo? Porque la mensajera del Señor dice que si hay alguien que estudia la profecía, se llama Satanás. Nosotros estamos teniendo problemas con las profecías. Y el adventismo de hoy reinterpretando las profecías. Y el adventismo de hoy reinterpretando aquí las trompetas. Y eso está cumplido. 7 tiempos, 7 plagas, 7 trompetas, 7 iglesias, todo cumplido, 7 sellos, todo cumplido, falta poco. Sí, cuando usted va al registro sagrado, usted encuentra que falta poco para que se abra el 7º sello. Faltan pocos versículos para que se cumpla el versículo 1 de Daniel 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Hermano, el levantamiento de Miguel es inminente. Por eso la sierva habla de 6000 años, no más. Y vienen las vacaciones del diablo y los hijos de Dios estaremos en el cielo y que vamos a ser jueces y juezas. Porque entonces vamos a ayudar al Señor Jesús a revisar la ejecución de por qué se pierde Pafuncio de los palotes aquí. Porque los libros que vamos a revisar atestiguan contra Pafuncio de los palotes porque se perdió. Porque resulta que Pafuncio en el año 81 aceptó al Señor, pero en el año 90 resulta que llegó y se fue con la mujer del vecino. Y se murió tratado. O Pafuncio dedicó tanto tiempo a las redes que no dedicó tiempo para el Señor. Y entonces cuando revisamos en el libro aquí arriba, resulta que los libros dicen Pafuncio de los palotes se metió tanto en las redes sociales, jugó tanto en las redes sociales que no le quedó tiempo para estudiar el conflicto de los hijos.
Y ahora se va a encontrar con un conflicto de los siglos, pero para siempre. Porque ahora se pierde. Pero perdido para siempre. La página 60 de este libro dice: la constante desobediencia del hombre por 6.000 años ha dado como fruto la enfermedad, el dolor y la muerte. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, las tentaciones de Satanás para complacer el apetito serán más fuertes y difíciles de vencer. Hablando del apetito, dice 6.000 años ha sucedido todo esto, y entonces el enemigo nos ha presentado cada vez más cosas y más cosas que ahora nos va a ser difícil vencer el apetito. Me dijo una joven: ay, pastor, es que no puedo. No puedo. Quíteme todo menos la carne. Quíteme todo menos el café. Otro dijo: quíteme todo menos el mate. 6.000 años. Página 128 de este mismo libro. Cuando Dios repite algo porque alguna enseñanza quiere darnos, y el Señor nos está mostrando que esto se está terminando. 128. Cada acontecimiento que estamos viendo nos está diciendo que esto se está terminando. Y miren cómo encara la mensaje del Señor esta cita. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. ¿Qué viene? Ay, hermano, yo no puedo hablar de amor y paz aquí. Déselo ya a los evangelios de prosperidad. Si yo me paro aquí a hablar de amor y paz, hermano, sería un indolente. Yo no puedo presentarle a la iglesia un mensaje halagüeño. Eso se lo dejo a los pastores inmorales y sinvergüenza de las congregaciones tradicionales, que hablan de amor y paz y hablan de prosperidad. Y no quiero mencionar nombre alguno, pero estos predicadores que se han levantado en esta sociedad moderna, que están atacando las verdades fundamentales de la palabra de Dios, y que hablan solo de amor y prosperidad, y ven que te voy a bendecir y voy a bendecir tu negocio. No viene nada fácil para la historia de este mundo. Si nos estamos enfrentando a una crisis energética, lo que viene es mucho peor. Vamos a preocuparnos por sembrar más yuca. Vamos a preocuparnos por sembrar un poquito más de cambur, porque es lo que vamos a comer en estos últimos días. Hermanos queridos, no estamos hablando de nada novedoso. Tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien si estamos atentos. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. ¿Qué dice? ¿Que viene una crisis para Venezuela? Viene una crisis para el pueblo de Dios, pero viene una crisis también ¿para dónde? Para el mundo. O sea, que quiere decir que para España también viene la cosa. Para España viene la cosa. Para Estados Unidos le está llegando la cosa. Biden con su equipo traspasó los límites de la misericordia. Y vienen momentos terribles para Norteamérica. Me decía ayer una amiga, y por respeto hoy no menciono su nombre, porque yo sé que ella me escucha por las redes, católica de años, con su esposo. Me dijo: yo no sé de dónde sacas tú todos esos datos, pero todos esos datos que has presentado y que he visto en tus presentaciones se han cumplido. Hace 12 años me decías que el Papa iba a hacer esto y aquello, y tal cual se está cumpliendo. Ya estoy casi que dejo de creer en el Papa. Bendito sea Dios, ojalá deje de creer y que cree en el Señor Jesús. Amén. Pregúntale si aprobó la ley del matrimonio entre pares. Hermanos queridos, Dios está tocando los corazones de los católicos. Dios está tocando los corazones de los evangélicos. Porque la mayoría del pueblo de Dios está allí. Está allí, en esos lugares.
Y el corazón de los adventistas se está endureciendo. Y el corazón de los adventistas se está endureciendo. Hermanos queridos, una crisis aguarda al pueblo de Dios, una crisis aguarda al mundo, y ahora dice, la lucha más portentosa de las edades está por producirse. Uy, hermano, esto me hace temblar. Porque si hemos pasado por luchas portentosas, si hemos pasado por problemas y dificultades, y los venezolanos les ha tocado y nos ha tocado vivir duro aquí, y por eso decía que tenemos una maestría. Hermanos, la lucha portentosa de todas las edades todavía no la hemos vivido. $6,000 años y no más. Estamos un viernes por la tarde, no sé qué vas a hacer tú en este 2023 que entra en esta tarde. Pero desde ya nosotros tenemos que empezar en un proceso. Vamos a hacer un paréntesis. Necesitamos hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Ya están en la eternidad pasada todas las cosas que dejamos de hacer para el Señor. Pero en este año que comienza, tenemos que hacer votos de consagración al Señor. Amén. Hermanos, Ana hizo voto al Señor. Y Ana le lloró al Señor y el sumo sacerdote se burló de ella. No importa que se burlen tuyo. No importa que te miren feo. El sumo sacerdote se burló de Ana cuando Ana estaba llorando y derramando su corazón en un voto al Señor. Y aún el sumo sacerdote estaba ebrio. No había entendido. Pudiera ser que los líderes estamos ebrios. No hemos entendido esto. Y la juventud y la hermandad que siente el deseo de cambios tiene que hacer votos de consagración al Señor en este 2023. Nos enfrentamos a un 2023 cargado de problemas, de luchas portentosas y grandes sinsabores. Uy, hermano, usted no hable de esas cosas. No engañe, no mienta, no asuste. Me dijo una abuelita por allá. Y se reventó la pandemia. Ay, hermano, sí, lo que usted estaba diciendo como que si era cierto. Tenemos la palabra profética más segura. Y el apóstol Pablo, escribiéndole en los Corintios, nos dice: Satanás no nos puede ganar ventajas, porque conocemos sus maquinaciones. Querido, usted y yo necesitamos y tenemos que conocer las maquinaciones de Satanás, porque tenemos la palabra profética más segura. Y el registro sagrado nos dice que la lucha más portentosa de las edades está por producirse. Si pasamos por luchas, todavía no hemos enfrentado la lucha más portentosa. Y ahora termina la cita diciendo: ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que nos espera? Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Son muchos los que no entienden esto del sábado. Página 370 de este mismo libro. Página 370 de este mismo libro. Dice la mensajera del Señor, hablando de los 6,000 años, lo siguiente: 370. El gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Todo esto no es más que el Señor mostrándonos el plan de redención.
Y finalmente, el amor de Dios ha sido tan grande que en espera, en paciencia por nosotros, la paciencia de Dios siempre ha sido para salvación. Y por eso dice, el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. ¿Qué va a hacer el Señor? Hermano, el Señor quiere restaurarnos. El Señor quiere restaurar no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida entera. Las taras del viejo hombre que traemos, el Señor quiere restaurarlas, quiere quitarlas, quiere restaurar nuestro carácter. ¿Cuántas cosas tenemos que desaprender todavía? ¿Cuántas cosas tenemos que vaciarnos? Tenemos muchas cosas que están como ídolos en nuestro corazón. Y para poder ser llenos por el Espíritu Santo tenemos que vaciarnos. Darle el Espíritu Santo para que nos vacíe y podamos ser llenos de Él. Usted un vaso, si lo tiene lleno de algo, no le puede verter más cosas. Usted tiene que vaciarlo para poder ser lleno nuevamente. Pidámosle al Señor que nos vacíe del orgullo, del egoísmo, de los dioses que tenemos, para que entonces pueda entronizarse el Señor. No solo el hombre ha de ser restaurado, sino también la tierra será redimida. El Señor quiere redimirnos a nosotros, pero quiere redimir la tierra. Y dice, para que sea la morada eterna de los obedientes. Y reitera nuevamente la sierva, durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. ¿Durante cuánto? 6.000 años duró y trató de mantener el dominio y la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original del Creador. ¿Qué se cumplirá? El propósito original del Creador. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hermanos, la promesa es que si somos fieles vamos a tomar el reino y vamos a vivir por siempre con el Señor. Amén. Mi querido, termino con un último testigo presentado en la palabra de Dios en el servicio típico del santuario. En Levíticos 25. Cuando vamos a Levíticos 25, yo quiero que ustedes vayan con sus Biblias y ubíquense en Levíticos 25, porque en Levíticos 25 habla del jubileo y dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo doy, la tierra guardará un sábado a Jehová. ¿Qué tenía que guardar la tierra? Un sábado a Jehová. Y ahora en el versículo 3 le dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será a la tierra. Mas el sábado de la tierra será para comer para ti y para tu siervo y para tu sierva y para tu criado y para tu extranjero que more contigo. Hermanos queridos, Levíticos 25 nos dice que 6 años la tierra tenía que ser sembrada. Y es una tipología de lo que es la semana profética. 6.000 años la tierra ha sido el aguante del dominio que Satanás ha querido tener. Pero viene el 7º año, que es el sábado de la tierra. Satanás quedará atado bajo una cadena de circunstancias. Los justos, si somos fieles, estaremos en el cielo. Y Jesús luego descenderá. Y nosotros con él en la nueva Jerusalén para reinar por siempre con el Señor. Por eso el apóstol Pedro, hablando de ese episodio cuando leímos acá de los 1000 años, que son como un día para Dios, el apóstol nos dice que la paciencia de Dios es para salvación. Y Dios
ha tenido con unos más, con otros menos años de paciencia. Conmigo ha tenido 48 años de paciencia. Y dentro de la paciencia de Dios, el apóstol Pedro dice, Señor, versículo 9 de 2 de Pedro 3, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen corta. No es que Dios ha retardado su promesa, sino que dice que es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente para con nosotros? Porque dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente conmigo, ha sido paciente contigo. Dios nos regaló un 2022 y hasta este momento nos ha regalado la gracia de poder escuchar su palabra en su casa de oración en este último sábado del año. Dios ha sido paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como Dios no es desordenado y Dios trabaja con una agenda, también el registro sagrado nos dice en el versículo 10 que el día del Señor vendrá. Cuando el Señor diga acabó y se levante, como dice Apocalipsis, el que es santo santifíquese todavía, se terminó la cosa. Y decía yo el sábado en la tarde, el tiempo aceptable es ahora. No deje que el tiempo siga corriendo a la eternidad. No se deje engañar, no se deje envolver. Despierte, pídale al Señor, Señor, despiértame. Esto se está terminando. Y luego dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Viene un episodio muy hermoso para los justos. Y el episodio hermoso para los justos es que vamos a morar con Cristo en el cielo por 1000 años. Y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también nos dice que la tierra va a quedar conmovida, que las potencias de los cielos serán conmovidas y la tierra va a quedar en un desastre. Después de la segunda venida de Cristo y después del terremoto, cual nunca fue en la tierra, hermanos queridos, no quedará nada de la gloria humana. ¿A qué nos preocupamos por las cosas de este mundo? Si lo de este mundo no va a quedar nada. Estamos preocupados por hacer dinero, estamos preocupados por tener esto, por tener aquello. Y aquí no va a quedar nada, hermano. Nada en lo absoluto, un terremoto acabará con todo esto. ¿Cómo quieren los pastores de la prosperidad que venga Jesús? Si tienen Rolls Royce, tienen yates, tienen casas, tienen mansiones. Esa gente no quiere que Jesús venga porque le trabajan al otro. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y nos invitó a ser tesoros en el cielo. ¿Cuál es tu prioridad, querido joven? Si tu prioridad hoy es una carrera universitaria y no tienes a Jesús en tu corazón, cambia de prioridad. Cambia de prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor las otras cosas las va a añadir. Pero Dios tiene que estar en primer lugar. Vienen momentos difíciles para la historia de este mundo. Y el apóstol Pedro termina diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si usted sabe, y yo sé que esto se está terminando, entonces el apóstol, a través del Señor, a través del apóstol nos pregunta, ¿y por qué no nos consagramos al Señor? ¿Por qué no entregamos nuestra vida al Señor? ¿Por qué seguimos en la indolencia? ¿Por qué seguimos durmiendo? ¿Por qué seguimos llevando la vida como la llevamos? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Y ahora el versículo 12 nos dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Claro, tenemos que estar esperando, pero tenemos que estar apresurando la venida del día de Dios. Y nuevamente nos dice, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esto no es una fábula.
Esto no es una comiquita. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Y 2 veces lo reitera el apóstol Pablo porque esto es inminente. Esto es inminente, esto se está terminando. Y el versículo 14 nos extiende la invitación. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Wow. Ese es el deber ser de la invitación del Señor. Procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Dios nos ayude, hermano Ángel. Quería también que mencionaras ayer, poco antes de la segunda venida de Cristo, está el 7º sello donde menciona algo interesante que es media hora de silencio en el cielo. Es como para confirmar ese eslabón profético perfecto que el Señor nos dejó. Y si llevamos la media hora a tiempo profético del día por año, sacando la cuenta, dicen los teólogos y el comentario de los adventistas que es una semana literal. Entonces, cuando hay silencio en el cielo es porque todos los ángeles se vinieron con el Señor. Vinieron a buscarnos y cuando nos lleven estaremos una semana en el espacio y por supuesto duraremos un sábado en algún momento antes de entrar al tercer cielo y ahí se ratifica que el Señor pasará con nosotros un sábado y nadie entrará en el cielo al menos con haber guardado un solo sábado en su vida, porque personas se salvarán sin haber guardado un sábado, pero ahí lo guardaremos todos juntamente con el Señor. Alabado sea el Señor. Hermano Samuel. Que viendo ahí en el calendario divino, por decirlo de alguna manera, los días no figuran con nombre, sino que le dio un número: primer día, segundo día, tercer día, sucesivamente hasta que llega al 7º día, que es el único que tiene nombre. Bueno, es interesante el calendario. Cuando usted ve el calendario brasilero, el calendario brasilero es así: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y sábado. Usted ve el calendario brasilero y es así, tal cual como está presentado en la palabra. Claro, porque el diablo le puso nombre a cada uno de estos. Sí, porque eso es de origen pagano, ¿no? Exacto. Porque la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, y el domingo es el día del sol. Calendario de papá. Sunday. Sunday, Sonntag. Bueno, ¿algún otro comentario antes de cerrar? Estuvo muy interesante. Manolita. Venga. Gloria sea para el Señor. Y pienso que los justos también tendremos vacaciones, Pero bueno, solo que es en un turismo cósmico, de paseo, de viaje, conociendo las galaxias, lo que yo creo, de lo que está escrito. Es lo que está prometido. No es una, no sé, o sea, Hermano Manuel. Yo creo que este tema no lo vamos a olvidar nunca. Claro, ya esto es como un repaso lo que hemos estudiado esto varias veces. Pero creo que hoy esto no se nos olvide más. Amén. Bueno, yo quiero, a ver, María Gabriela y Jeremías, ayúdenme aquí un momentico. Yo quiero solo, ya me quedan 3, 4 minutos, pero solo quiero presentar este esquema nuevamente. Tiene para mostrarle que esto se nos está terminando. Y dentro del esquema profético, dentro del esquema profético, hermano, todas las profecías están cumplidas. Sí, yo voy a estar dando la mano. Sí. ¿Qué tal la mano? No. Hermanos queridos, vuelvo a reitero. Estamos, decía la niña, en la mugre. Todos estos acontecimientos, profecías de tiempo están cumplidas. No hay ningún otro cómputo de tiempo profético. Entonces, ¿qué falta? Viernes por la tarde, puesta del sol,
¿Qué hacemos nosotros cuando estamos el viernes por la tarde ya a la puesta del sol? Ya el día dice, reúnase la familia una hora antes y cántenle al Señor. Nosotros deberíamos estar cantando vosotros, porque el Señor viene pronto. Todo está cumplido, queridos. Todo está cumplido y esperamos solamente el levantamiento de Miguel. El levantamiento de Miguel para entonces dar la recompensa a los fieles y dar el pago a los que no hayan hecho lo que corresponde conforme a la palabra de Dios. Dios nos ayude para que hagamos tesoros en el cielo. Amén. Es mi deseo en Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.